¿Alguna vez os ha pasado que al terminar de leer un libro os ha dejado una sensación muy similar a la que otra lectura anterior ya os había dejado? Pues de intentar capturar esos momentos de déjà vu literarios es precisamente de lo que trata este vídeo. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Hoy traigo al canal un vídeo que me llevaba un tiempo rondando la cabeza, me apetecía mucho hacerlo. Es un vídeo que se ha hecho muchas veces ya en Booktube, pero que para mí principalmente tenía dos atractivos. Uno de ellos, hablar de libros de una manera diferente y hacer recomendaciones basadas en la experiencia de la persona que está viendo el vídeo, que esto me parece muy interesante. Y por otra también compartir con vosotros esas sensaciones que de vez en cuando me ocurren cuando termino un libro y siento que la esencia de lo que me ha contado me recordaba muchísimo a otro libro anterior. Y como es algo que se va repitiendo periódicamente, pues ya tenía un par de ejemplos apuntados y me apetecía hacer este pequeño recopilatorio. Por supuesto va a ser un vídeo muy subjetivo, como siempre, porque el hecho de que a mí dos historias me hayan transmitido emociones similares no deja de ser algo muy personal y es posible que haya personas que hayan leído esos dos libros que yo mencione y que quizá no vean esa conexión. En cualquier caso, creo que puede dar para un debate interesante y además habrá personas que sí que hayan leído uno de estos libros y que quizá les sirva para animarse a leer el otro que recomiendo. No sé. Bueno, yo lo lanzo en plan experimento y veremos a ver qué pasa. Eso sí, en este caso me he querido centrar solo en clásicos para no mezclar tanto las comparaciones y además debo decir que he ido bastante a lo sutil. No tanto historias que se parezcan mucho en cuanto a la trama, sino más bien, como os digo, en las emociones, en las sensaciones que a mí me han trasladado. Así que es probable que alguno de los cruces que veáis por aquí, alguna de las comparaciones, os parezca chocante de entrada, porque son libros que normalmente no se suele hablar de ellos como si fueran muy afines o muy similares. Y probablemente no lo sean, pero ya os digo, cuando termine de leerlos, por algún motivo encontré conexiones. Bueno, sin más preámbulos ya, vamos con este vídeo de si te gustó esto, quizá te guste esto. Los dos primeros libros de los que os voy a hablar son El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde y El vampiro de John William Polidori. Bueno, son dos novelas que tanto a nivel de contexto como de género se parecen bastante. Las dos fueron escritas en el siglo XIX, sí que es verdad que El vampiro muy a principios de siglo y El retrato de Dorian Gray muy a finales, pero bueno, las dos pertenecen al mismo siglo y las dos tienen autores con ciertas notas concordantes en cuanto a sus biografías, entre otras cosas porque los dos eran homosexuales y esto les trajo muchos problemas en su vida. En cualquier caso, lo que a mí me ha hecho emparejarlas es esa sensación de oscuridad que las dos me dejaron por presentar personajes que son totalmente malignos y que tienen la capacidad de corromper todo lo que tocan, especialmente cuando entran en contacto con personas que son mucho más inocentes y a los que van a destrozar la vida. Esto se hace evidente en los finales de estas dos historias, que son dos finales muy potentes y que te dejan muy mal sabor de boca por esas cosas de las que has sido testigo y aunque las veías venir, no has sido capaz de evitarlas. Por esto y por el contexto que tuvieron ambos autores, creo que si te gustó una, te puede gustar la otra. Vamos con el segundo cruce, probablemente uno de los que más os va a sorprender, y en él vamos a hablar de, por una parte, Los Pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán y por otra de Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. Sí, a priori son dos libros que no tienen absolutamente nada que ver, pero sin embargo, mientras leía Los Pazos de Ulloa, que fue la segunda que leí de estas dos, sí que me sorprendía encontrando elementos que me llevaban al mundo de Emily Bronte. En este caso las dos historias coinciden por su crudeza, que está muy motivada por el entorno en el que se desarrollan. El entorno tiene un papel muy importante en las dos. Tanto la montaña orensana como los páramos de Yorkshire tienen la característica común de que son entornos muy desolados y muy aislados y eso afecta profundamente a sus personajes, que en las dos novelas son personajes bastante traumados que constantemente se están enfrentando los unos con los otros y que crean esa sensación constante de que son una bomba que está a punto de estallar. Y además es que en las dos novelas estalla. Así que esto, unido a que ambas novelas comparten ciertos elementos góticos, aunque no pertenezcan a esa corriente, hacen que, de nuevo, el regusto sea similar entre ambas. Es verdad que desde un punto de vista narrativo y sobre todo de la estructura, la novela de Emily Bronte me parece muy superior, pero también debo decir que quizá Emilia Pardo Bazán compensa esa complejidad estructural y esa innovación de Emily Bronte con unas descripciones que de verdad son de muchísimo nivel. Es una gran descriptora de ambientes y de personajes y en cualquier caso son dos novelas que se disfrutan muchísimo. Así que ya sabéis, si te gustó esta,
es probable que te guste esta. En el tercer cruce, como ya pasaba en el primero, vuelvo a enfrentar una novela con un relato. Además, una novela que está ambientada en Nueva York con un relato que está ambientado en Dublín. En principio nada que ver, pero bueno, esa es la gracia del vídeo. Os estoy hablando de La edad de la inocencia de Edith Wharton y de Los muertos de James Joyce. Estas dos historias convergen por el final apoteósico que tienen. Un final que compensa todo lo que has leído anteriormente, que bueno, en el caso de Los muertos no es tanto porque es un relato que tiene como 40 páginas, pero digamos que hasta que no lees el final no dices, ah, que por esto es famoso este relato, o ah, que por eso es famosa esta novela. Digamos que es un final que redondea toda la experiencia que has tenido anteriormente. Y sin entrar en detalles, porque obviamente no quiero haceros ningún spoiler, sí que debo decir que las dos historias me dejaron un pozo muy similar por uno de los temas que tratan, uno de los muchos temas que tratan, y es el de que nunca llegas a conocer del todo a alguien porque todos guardamos secretos que no compartimos y que muchas veces son los que nos definen. Y esta idea tan potente y que da tanto de sí, me la transmitieron las dos historias y por eso las pongo juntas. Además se da la casualidad de que las dos historias tienen ciertos elementos semi-autobiográficos, con lo cual ahí también tendríamos un cierto punto de unión. Y bueno, pues son dos historias que a pesar de ser totalmente distintas, a mí me encantaron por su final y creo que merece mucho la pena conocerlos porque son de estas novelas que realmente te sorprenden y te encogen un poquito el corazón. Así que ya sabéis, si os gustó una, es probable que os guste la otra. Seguimos ahora en el cuarto cruce con otras dos novelas que también tienen bastantes elementos en común. El más importante es que comparten el mismo género, se podrían calificar de terror, terror gótico, misterio. Y curiosamente las premisas también se tocan mucho y eso es lo que ha hecho que las elija. Por una parte tenemos a Frankenstein de Mary Shelley y por otra El hombre invisible de H.G. Wells. De nuevo, como pasaba en el primer cruce, nos encontramos con una novela de muy de principios de siglo con otra de muy de finales del siglo XIX. Las dos son precursoras de la ciencia ficción, están muy vinculadas con el mundo de la ciencia porque sus protagonistas son científicos y lo más importante es que su premisa principal es igual, esas consecuencias de excederse con el uso de la ciencia. Las dos comparten esta idea y también la de la soledad del genio, ese momento en el que ya has hecho ese gran hallazgo científico que probablemente no es entendido por el resto de la población y entonces te ves pues muy solo. Y a mí precisamente esa sensación de soledad y de vacío y de arrepentimiento por lo que se ha hecho es lo que pone a las dos novelas en común. Así que por todo esto y porque también son dos de los monstruos que pertenecen al imaginario común, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de géneros, me apetecía ponerlas juntas. Además porque creo que para bien, porque yo estoy encantado con que así sea, Frankenstein es una novela muy leída, sin embargo tengo la sensación de que a H.G. Wells se le lee bastante menos y a mí es un autor que me gusta mucho y en concreto El hombre invisible, de todas las novelas que he leído de él, es la que más me gusta. Así que si contribuyo a que algún fan de Mary Shelley se anime con H.G. Wells, pues mira, yo feliz de la vida. Así que ya sabéis, si os gustó una, es probable que os guste la otra. Y vamos ya con el último cruce, donde nos vamos a encontrar con dos protagonistas femeninas que tienen una lucha muy similar y es la de abrirse camino en un mundo muy pensado para los hombres. Por una parte tenemos Lejos del mundanal ruido de Thomas Hardy y por otra La inquilina de Wildfell Hall de Anne Bronte. En este caso la que leí en segundo lugar fue La inquilina de Wildfell Hall y según la leía, que creo que además lo mencioné en su reseña, sentía que era una especie de cruce perfecto entre Jane Austen y Thomas Hardy. Y precisamente en este vídeo voy a poder compararla con esa obra con la que yo encontraba similitudes. La primera es la más evidente, tenemos a dos protagonistas femeninas en mundos de hombres. Por una parte tenemos a Bathsheba, que intenta abrirse camino como dueña de una granja, un entorno ya de por sí muy masculino, y por otra tenemos a Helen Graham, que se va a poner a todo el mundo en su contra simplemente por el hecho de vivir sola con su hijo. Las dos se desarrollan en entornos rurales que no son todo lo bucólicos que cabría esperar de ellos. Por una parte sí son muy bucólicas las descripciones que se hacen de ese entorno, pero por otra vemos la dureza realmente de ser mujer y vivir en ese lugar. Eso lo tienen las dos novelas muy en común y en lo que también coinciden es en mostrar historias de amor que no son nada plácidas. Y ahí precisamente es donde se alejan de Jane Austen para converger juntas, porque bueno, Thomas Hardy es el gran realista británico y hay bastante debate para considerar a Anne Bronte la primera autora realista británica, un puesto que normalmente se atribuye a George Eliot, pero que yo desde luego veo que en la novela de Anne Bronte hay suficientes elementos como para, si no considerarla realista del todo, por lo menos precursora. Y bueno, pues precisamente ahí es donde se encuentran, cuando se alejan de esa idea romántica del amor
y lo mezclan con otro tipo de elementos que hacen que sean situaciones bastante más realistas y bastante más cercanas a lo que sería la realidad de la época y la realidad de los matrimonios entre hombres y mujeres. Así que ya sabéis, si os gustó una, es probable que os guste la otra. Y bueno, pues hasta aquí este vídeo, que espero que os haya resultado interesante. Creo que es una manera diferente de presentar los libros y de ponerlos en relación. Como ya os he dicho al principio, me encantará conocer vuestra opinión respecto a estos cruces que he hecho. Si estáis de acuerdo en algo, me encantará conocerlo. Si no estáis de acuerdo con mis opiniones, por supuesto también. Como os decía, creo que es algo que da para bastante debate, y además un debate muy interesante, porque cuando terminas un libro que te gusta, normalmente te quedas con esa sensación de vacío, pensando ¿cuándo llegará el próximo libro que me guste tanto? Y cada X tiempo pues aparece, ¿no? Y de repente dices, ¡buah! Estoy sintiendo lo mismo que sentí en ese momento. Bueno, pues a mí es un tema que me gusta mucho y creo que este vídeo permitía explorarlo un poquito. Como siempre os voy a lanzar una pregunta al final del vídeo, y en este caso me gustaría saber, pues esto mismo, si a vosotros os ha pasado también que habéis leído dos novelas, dos historias que a priori no tenían nada que ver, pero que os han transmitido sentimientos similares. Sé que la pregunta es un poco compleja, quizá haya que pensar un poco en ello, pero bueno, si se os ocurre algún ejemplo, pues me encantará conocerlo como siempre. Y nada, si es la primera vez que pasas por aquí y te ha interesado lo que te he contado, te animo ahora a que te suscribas, le puedes dar al cabezón de Sherlock y a la campanilla para estar en contacto, y a todos los demás pues muchísimas gracias por estar siempre ahí, por vuestro cariño, por vuestra dedicación. Espero que tengáis una muy buena semana y nos vemos el domingo que viene con un nuevo vídeo. Hasta entonces.